Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo llevó a su amante a vivir a nuestra casa mientras borraban mi existencia como madre. Cuando destapé todo, arruiné sus vidas. Durante 8 años, creí vivir en un matrimonio sólido y dichoso. Mi pequeño de 6 años es el centro de mi universo, la luz que ilumina mis días como enfermera pediátrica en uno de los centros médicos más prestigiosos de la ciudad. Mi rutina incluía extensas jornadas laborales, especialmente durante los fines de semana, mientras mi esposo ejercía como abogado corporativo en una firma reconocida. Imaginaba que éramos como cualquier otra familia moderna, navegando entre las exigencias profesionales, las alegrías de la paternidad y los compromisos matrimoniales. ¡Qué equivocada estaba! Mi realidad se transformó dramáticamente hace 3 semanas. Era un sábado cualquiera, o eso pensaba, cuando mi turno de 12 horas se acortó inesperadamente debido a cambios en el personal. Con el corazón lleno de ilusión, decidí no avisar de mi regreso anticipado, soñando con la cara de sorpresa de mi esposo y especialmente la de mi pequeño, quien últimamente anhelaba más momentos con su mamá. Al aproximarme a nuestra residencia alrededor de las 2 de la tarde, mis ojos se posaron en un vehículo desconocido estacionado frente a la entrada. Inicialmente, lo atribuía a alguna reunión laboral de mi esposo, quien ocasionalmente recibía colegas incluso durante los fines de semana. Sin embargo, mientras me acercaba a la puerta principal, el sonido de risas femeninas entremezcladas con las alegres carcajadas de mi hijo atravesó el aire, provocando una inquietud que intenté reprimir, convenciéndome de que debía existir una explicación razonable. El escenario que encontré al abrir la puerta quedará grabado para siempre en mi memoria. Una mujer, aparentando estar en sus 30, se encontraba sentada en el suelo de nuestra sala, rodeada de los juguetes de mi hijo. Llevaba puesto mi delantal de cocina como si fuera la dueña del hogar, mientras mi esposo observaba la escena desde el sofá con una familiaridad que me heló la sangre. La atmósfera desprendía una cotidianidad que me resultaba completamente ajena. Mi pequeño corrió hacia mí, pero sus palabras me atravesaron como dagas. «Mira, mamá real está enseñándome a construir un robot». La referencia a esta extraña como su madre real me dejó paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba presenciando. Mi esposo se incorporó bruscamente, visiblemente alterado por mi llegada imprevista. Entre tartamudeos, comenzó a explicar que Sara, así se llamaba esta intrusa, era una colega que se hospedaba temporalmente con nosotros debido a supuestos problemas en su apartamento. Mencionó algo sobre daños por agua y complicaciones con el seguro, pero sus palabras sonaban huecas mientras observaba la escena ante mí, mi hijo interactuando con esta mujer como si fuera parte integral de nuestra familia. Fue entonces cuando las vi. Las maletas. Aunque intentaban ocultarlas parcialmente tras el sofá, era evidente que no contenían el equipaje de una visita breve. La ropa femenina que se asomaba revelaba una verdad más profunda. Sara no era una invitada temporal, se había instalado en mi hogar. Me invadió una sensación de irrealidad mientras subía mecánicamente las escaleras hacia nuestra habitación. Comencé a empacar mis pertenencias mientras mi esposo me seguía, intentando justificar lo injustificable. Sus explicaciones sobre la temporalidad de la situación caían en oídos sordos, especialmente porque yo guardaba un secreto devastador. 2 semanas antes, mientras buscaba documentación fiscal en su despacho, había descubierto una carpeta que contenía evidencia de su traición. Estados bancarios revelaban transferencias periódicas a una cuenta misteriosa durante casi 1 año, documentos sobre la adquisición de una propiedad desconocida para mí y, lo más doloroso, correos electrónicos entre él y Sara discutiendo sus planes de futuro juntos. Había fotografiado toda la evidencia, planeando confrontarlo después de mi turno. Jamás imaginé encontrarla instalada en mi hogar. Mientras empacaba las pertenencias de mi hijo, mi esposo persistía en tildar mi reacción de irracional, pero mi decisión estaba tomada. No podía permanecer en un hogar donde mi esposo había construido una vida paralela, y definitivamente no permitiría que mi hijo continuara expuesto a esta situación. Las lágrimas de mi pequeño mientras lo acomodaba en el auto me desgarraban el alma. Sus preguntas sobre por qué no podíamos quedarnos más tiempo con mamá real eran puñales que se clavaban en mi corazón. La magnitud de la manipulación me resultaba incomprensible. ¿Cómo había permitido mi esposo que esta mujer
se infiltrara tanto en la vida de nuestro hijo hasta el punto de confundir su identidad materna. Modifiqué mis planes iniciales de dirigirme a un hotel y conduje hasta la residencia de mi suegra, con quien siempre había mantenido una relación cercana. Sabía que ella había atravesado una situación similar con el padre de mi esposo años atrás y necesitaba desesperadamente su consejo y apoyo. Al llegar, le mostré entre lágrimas la evidencia recopilada. Su expresión transitó del asombro a la indignación mientras examinaba los documentos. Entonces, compartió una revelación que intensificó la traición. La propiedad adquirida por mi esposo y Sara había sido financiada con el Fondo Fiduciario Familiar, establecido con condiciones específicas sobre su utilización. La magnitud del engaño se multiplicaba. No solo me había traicionado sentimentalmente, sino que había malversado recursos destinados al bienestar de nuestra familia para construir una vida alternativa. La furia en el rostro de mi suegra reflejaba no solo la decepción hacia su hijo, sino también el dolor de ver repetirse una historia familiar de traición. Los días posteriores transcurrieron en una nebulosa de acciones decisivas. Me hospedé con mi hijo en un hotel, pagando en efectivo para evitar ser localizada. Contacté a un abogado especializado en divorcios de alto perfil, recomendado por un colega que garantizó su discreción. Inicié el proceso de custodia de emergencia, documentando meticulosamente el comportamiento manipulador de mi esposo y Sara hacia nuestro hijo, el engaño financiero y el abuso emocional sufrido. Mi teléfono comenzó a saturarse de mensajes de mi esposo y su círculo social, todos siguiendo un patrón similar, acusándome de exagerar, de ser injusta al privar a nuestro hijo de su padre por un simple error. Algunos incluso me acusaban de manipular a mi suegra para obtener ventajas en la situación. Sin embargo, ninguno de ellos podía comprender la profundidad de mi dolor. Nadie más había experimentado la devastación de encontrar a otra mujer usurpando su papel de madre y esposa en su propio hogar. Mantengo la certeza de mis acciones. Como madre, mi deber es proteger a mi hijo de influencias nocivas, incluyendo un padre que ha demostrado priorizar sus deseos personales sobre el bienestar familiar. No obstante, la presión constante ocasionalmente siembra dudas. ¿Estoy siendo excesivamente severa? ¿Es correcta mi decisión de limitar el contacto entre padre e hijo? Estas preguntas quizás nunca encuentren respuesta definitiva. Mi única certeza es la necesidad de luchar por el bienestar de mi hijo, por su futuro y por mi propia estabilidad emocional. Las dudas persisten. ¿Debería haber considerado una segunda oportunidad? ¿Tendría que haber escuchado más explicaciones? Pero, ¿cómo reconstruir la confianza destruida durante 8 años? ¿Cómo continuar en un matrimonio con alguien que ha demostrado ser un completo desconocido? Actualización 1. El impacto de mi conversación con mi suegra desencadenó una cascada de acontecimientos con una velocidad vertiginosa. Lo que imaginé tomaría semanas se desarrolló en cuestión de días. Mi suegra, tras examinar los documentos que le proporcioné, actuó con determinación inmediata, presentándose ante los administradores del fondo fiduciario con las evidencias de las acciones de mi esposo. Para contextualizar la situación, el fondo fiduciario estaba regido por normativas estrictas que delimitaban su utilización. Su propósito fundamental era garantizar el bienestar familiar, específicamente asegurando que nuestro pequeño tuviera cubiertas todas sus necesidades. La decisión de mi esposo de destinar estos recursos a la adquisición de una propiedad con su amante no solo violaba estas disposiciones, sino que representaba una transgresión ética significativa. La reacción de los administradores fue contundente e inmediata. Procedieron a congelar la totalidad del fondo fiduciario, suspendiendo cualquier movimiento hasta completar una investigación exhaustiva. Las implicaciones legales del caso requirieron notificar a la firma de abogados donde mi esposo ejercía, desatando una nueva crisis. La relación clandestina entre mi esposo y Sara, desarrollada dentro del ámbito laboral, sin el conocimiento de recursos humanos, constituía una violación directa de las políticas empresariales. Esta revelación desató una investigación interna sobre posibles conflictos de interés, colocando la trayectoria profesional de mi esposo en una posición extremadamente precaria. En el frente legal, mi abogado demostró una eficiencia excepcional. En cuestión de días, obtuvimos una orden de custodia temporal que me otorgaba la custodia primaria de nuestro hijo. La evidencia presentada sobre cómo mi esposo y Sara
habían instruido a mi pequeño para referirse a ella como mamá real, causó particular preocupación en el juez, quien identificó estos actos como claras manifestaciones de alienación parental. Dada la vulnerabilidad de nuestro hijo por su corta edad, esta manipulación emocional se consideró especialmente grave, inclinando significativamente la balanza a mi favor. Mientras tanto, mi esposo intensificó sus intentos de comunicación, alternando entre arranques de ira y súplicas desesperadas. Sus mensajes oscilaban erráticamente entre acusarme de magnificar la situación y rogarme que regresara para reconstruir nuestra vida familiar. Persistía en su narrativa de que Sara era simplemente una amiga necesitada de ayuda temporal por problemas de vivienda, insistiendo en que la adquisición conjunta de la propiedad era meramente una transacción comercial. Sin embargo, la evidencia que había descubierto, las transferencias bancarias, la documentación y los intercambios de correos electrónicos, revelaba un plan más profundo. Estaban construyendo un futuro conjunto del cual yo había sido deliberadamente excluida. La situación se complicó aún más cuando amigos y familiares comenzaron a intervenir, inundándome con llamadas y mensajes que describían el aparente sufrimiento de mi esposo por la separación de nuestro hijo. Me relataban su supuesto estado de depresión y angustia por la distancia con el pequeño. Sin embargo, un patrón revelador emergió en sus propias comunicaciones directas. En ningún momento mencionaba a nuestro hijo. Sus mensajes se centraban exclusivamente en su propio malestar, en la injusticia que percibía hacia su persona, sin mostrar preocupación por los efectos de la situación en nuestro pequeño. No había menciones a extrañar los momentos cotidianos como las historias antes de dormir o los juegos matutinos, sugiriendo que su principal preocupación era su propio bienestar antes que el impacto emocional en nuestro hijo. La realización de esta verdad resultó especialmente dolorosa. Durante años había depositado mi confianza en él, convencida de que sus acciones siempre priorizaban el bienestar familiar. Mi dedicación a extensas jornadas laborales y responsabilidades domésticas había nublado mi capacidad para percibir las señales de alarma. Ahora resultaba evidente que su desconexión emocional del matrimonio había comenzado mucho antes de mi descubrimiento, mientras construía metódicamente una vida paralela, desarrollando planes que incluían a nuestro hijo sin mi conocimiento o consentimiento. La investigación del fondo fiduciario continuó revelando aspectos preocupantes. Según mi abogado, las perspectivas para mi esposo eran sombrías. El uso indebido comprobado de los fondos podría acarrearle graves consecuencias legales, considerando que el fideicomiso estaba sujeto a normativas específicas sobre la utilización de los recursos, exclusivamente destinados a obligaciones familiares legítimas. La indignación de mi suegra se intensificó al conocer los detalles completos, no solo por el aspecto financiero, sino por la magnitud del engaño. Su propia experiencia pasada con una situación similar con su exesposo añadía una capa adicional de dolor al ver a su hijo replicar patrones destructivos. La situación profesional de mi esposo se deterioraba rápidamente. La investigación interna en su firma legal sobre la relación no declarada con Sara resultó en su suspensión indefinida, poniendo en riesgo la carrera por la que tanto se había esforzado. A pesar de las circunstancias, ocasionalmente me asaltaban dudas sobre la severidad de mis decisiones. Observar la alegría en el rostro de mi hijo durante las visitas supervisadas con su padre generaba conflictos internos sobre la justicia de limitar su contacto. El vínculo entre padre e hijo persistía, independientemente de mi deseo de proteger a mi pequeño del trauma y la confusión generados por la situación. La presión social se intensificaba mientras mi esposo construía una narrativa que me presentaba como la antagonista, acusándome de alienar a su madre y obstaculizar la reconstrucción de su relación con nuestro hijo. Su capacidad para manipular la percepción de la situación comenzaba a influir en algunas personas, quienes cuestionaban mi supuesta inflexibilidad y frialdad. Sin embargo, en momentos de duda, me centraba en el ejemplo que deseaba transmitir a mi hijo, la importancia de mantener firmes los principios y exigir respeto, incluso de aquellos más cercanos. Mientras mi esposo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, tanto en el ámbito profesional como financiero, mi prioridad se mantenía clara: proporcionar a mi hijo la estabilidad y seguridad necesarias durante este periodo turbulento. Me negaba a permitir que las acciones irresponsables de mi esposo
continuaran impactando negativamente en nuestras vidas. Actualización 2. El escándalo en la firma legal donde trabaja mi esposo ha alcanzado proporciones inesperadas. Lo que inicialmente se perfilaba como una investigación sobre una relación laboral inapropiada ha evolucionado hacia una crisis institucional de mayor envergadura. Diversos empleados han comenzado a manifestarse, compartiendo testimonios sobre comportamientos inadecuados entre mi esposo y Sara durante eventos corporativos. Su supuesta discreción resultó ser una ilusión. Su creciente proximidad había sido notada en múltiples ocasiones durante celebraciones laborales y retiros empresariales, generando un caudal de rumores que circulaban silenciosamente por los pasillos de la firma. Las acusaciones más graves surgieron en torno al evidente favoritismo profesional. Múltiples empleados denunciaron que Sara estaba siendo considerada para una posición de socia, a pesar de su limitada experiencia en comparación con otros candidatos más cualificados. Esta situación resultaba particularmente comprometedora, considerando que ninguno de los dos había declarado su relación ante recursos humanos, violando explícitamente las normativas empresariales. La posición de mi esposo le otorgaba considerable influencia sobre la distribución de casos, y se hizo patente que Sara había sido sistemáticamente favorecida con las asignaciones más prometedoras para su desarrollo profesional. El descontento entre los asociados, anteriormente silenciado, emergió con fuerza una vez iniciada la investigación formal. Como consecuencia, tanto mi esposo como Sara han sido colocados en licencia administrativa mientras la firma profundiza su investigación. Mi representante legal ha logrado acceder a información crucial proporcionada por recursos humanos, fortaleciendo significativamente mi posición en el proceso de divorcio. La firma ha mostrado particular preocupación al descubrir que ciertos fondos de clientes estaban vinculados a la propiedad adquirida conjuntamente por mi esposo y Sara. El Departamento de Recursos Humanos, reconociendo las potenciales implicaciones legales de la situación, está brindando total cooperación, facilitando documentación que podría resultar determinante en mi caso. En el ámbito familiar, mi suegra se ha convertido en un pilar fundamental de apoyo, una evolución que jamás hubiera anticipado dadas las circunstancias. Su respaldo incondicional hacia mí y mi hijo ha sido constante y reconfortante. Su indignación hacia las acciones de mi esposo, particularmente considerando los acontecimientos similares con su propio ex esposo años atrás, la ha motivado a redoblar sus esfuerzos por apoyarnos. Mi pequeño, quien atraviesa un periodo de confusión y tristeza, ha comenzado a recibir atención profesional de un psicólogo infantil especializado en casos de alienación parental. Las sesiones han resultado sumamente reveladoras. El terapeuta ha identificado patrones preocupantes en la forma en que mi esposo y Sara sutilmente manipulaban la percepción de mi hijo sobre mi rol maternal durante mis ausencias laborales. Sistemáticamente alimentaban la narrativa de mi supuesta falta de presencia, mientras posicionaban a Sara como una figura materna más presente y dedicada. La magnitud de esta manipulación emocional resulta devastadora. El especialista ha enfatizado la importancia de abordar esta situación con premura, advirtiendo sobre las potenciales consecuencias a largo plazo en el desarrollo emocional de mi hijo. Me reconforta haber detectado y comenzado a tratar esta problemática en una etapa temprana, permitiéndonos trabajar en la restauración de una percepción saludable de los vínculos familiares. Paralelamente, la investigación del fondo fiduciario ha destapado irregularidades adicionales más allá de la compra de la propiedad. Se han descubierto múltiples infracciones a las normativas del fideicomiso, incluyendo inversiones cuestionables y emprendimientos comerciales no declarados desarrollados conjuntamente con Sara. Cada nueva revisión por parte de los fideicomisarios revela transgresiones más graves, lo que probablemente resulte en la revocación definitiva del acceso de mi esposo al fondo fiduciario, con severas implicaciones para su estabilidad financiera. La profundidad del engaño de mi esposo continúa sorprendiéndome. Cada nuevo descubrimiento evidencia lo poco que realmente conocía a la persona con quien compartí 8 años de mi vida. Su disposición a arriesgar nuestra familia y su trayectoria profesional por esta relación extramarital resulta incomprensible. Sus intentos incesantes de comunicación persisten, alternando entre minimizar la situación y sostener la narrativa de que Sara es simplemente una amiga cercana, pero la evidencia acumulada desmiente categóricamente sus explicaciones. He optado por cesar toda comunicación. Sus intentos de transferir la culpa
sugiriendo que mi dedicación profesional justifica sus acciones, son simplemente otra manifestación de su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus decisiones. Respecto a Sara, su perfil bajo actual contrasta marcadamente con su anterior presencia en nuestras vidas. Su carrera profesional pende de un hilo, y las investigaciones financieras la han colocado en una posición igualmente comprometedora. Aunque ocasionalmente me pregunto si se arrepiente de su participación en esta situación, particularmente considerando las consecuencias actuales, he llegado a la conclusión de que su arrepentimiento resulta irrelevante. Su decisión consciente de involucrarse con un hombre casado y padre de familia la hace igualmente responsable de esta crisis. Esta experiencia me ha enseñado que las personas pueden sorprendernos tanto positiva como negativamente. El apoyo inesperado de mi suegra contrasta marcadamente con la actitud de los amigos de mi esposo, quienes persisten en defenderlo, aparentemente ignorantes de la magnitud real de sus acciones y la evidencia que las respalda. Mi prioridad absoluta ahora es el bienestar y la sanación de mi hijo. Me he propuesto asegurarme de que comprenda y reconozca mi rol como su madre, independientemente de las narrativas contrarias que haya podido recibir. Mi dedicación a mantener un ambiente estable para él permanece inquebrantable, con la esperanza de que el tiempo le permita comprender la verdadera naturaleza de los acontecimientos. Aunque el desenlace final de esta situación permanece incierto, mi determinación de protegernos a mi hijo y a mí misma de las consecuencias de las acciones de mi esposo y Sara se mantiene firme. A medida que transcurren los días, contemplo el desarrollo futuro de los acontecimientos con una mezcla de aprensión y resolución. El camino por delante presenta desafíos significativos, pero mi compromiso con el bienestar de mi familia y el futuro de mi hijo permanece inquebrantable. El apoyo y la orientación que he recibido de esta comunidad han sido invaluables en este proceso de transformación personal. Actualización 3. El desenlace de esta situación ha alcanzado proporciones devastadoras para mi esposo, superando incluso mis más sombrías expectativas. La firma legal ha concluido su investigación exhaustiva, resultando en el despido inmediato tanto de mi esposo como de Sara. Las revelaciones trascendieron significativamente la mera existencia de una relación personal inapropiada. Descubrieron que ambos habían estado utilizando recursos corporativos e información confidencial de clientes para beneficio personal en sus emprendimientos privados, una transgresión ética de proporciones alarmantes que la firma no podía permitirse ignorar. La gravedad de sus acciones ha provocado que la firma notifique al Colegio de Abogados Estatal, desencadenando una investigación independiente que podría resultar en la revocación permanente de sus licencias para ejercer la abogacía. La pérdida de sus empleos actuales palidece en comparación con la posibilidad de verse permanentemente inhabilitados para ejercer su profesión. La situación se ha agravado con la notificación a los clientes afectados por la filtración de información confidencial, 2 de los cuales contemplan presentar denuncias formales, añadiendo potenciales consecuencias legales a su ya precaria situación. La resolución del asunto del fondo fiduciario ha sido igualmente contundente. Tras una revisión meticulosa de la evidencia, los fideicomisarios han revocado permanentemente el acceso de mi esposo al fideicomiso, confirmando violaciones sistemáticas de las condiciones establecidas durante más de un año. Sus intentos de desviar fondos secretamente y encubrir sus acciones mediante artificios financieros resultaron insuficientes para ocultar sus transgresiones. Los recursos remanentes del fideicomiso han sido reservados exclusivamente para el futuro de nuestro hijo, eliminando completamente el control de mi esposo sobre estos fondos. Esta decisión no solo lo priva de su carrera profesional, sino también de su respaldo financiero, consecuencias directas de sus propias decisiones. Respecto a Sara, he sido informada de su partida de nuestra residencia, regresando a su supuesto apartamento con daños por agua. Irónicamente, esta circunstancia también resultó ser una fabricación más en su elaborada red de mentiras. Su vivienda nunca sufrió daño alguno, siendo simplemente otro pretexto para justificar su presencia en nuestro hogar. Sus dificultades se han multiplicado al descubrirse que había estado filtrando información confidencial de clientes a firmas competidoras, posiblemente como estrategia para asegurarse opciones laborales alternativas antes del inevitable colapso.
Esta revelación la ha colocado en una posición legal extremadamente comprometida. Mi hijo ha mostrado signos alentadores de recuperación. Las sesiones regulares con el psicólogo infantil están contribuyendo significativamente a su comprensión de que los acontecimientos no son resultado de sus acciones. El terapeuta trabaja metódicamente para revertir el daño emocional infligido por las manipulaciones de mi esposo y Sara. Aunque el progreso es gradual, el hecho de que haya vuelto a llamarme mami representa un avance significativo en su proceso de sanación. A pesar de persistentes pesadillas y manifestaciones de ansiedad por separación, mantengo la esperanza en su completa recuperación. El proceso de divorcio avanza con una celeridad inesperada, gracias a la excepcional labor de mi representante legal. La abundante documentación sobre alienación parental y los engaños sistemáticos de mi esposo fortalecen significativamente nuestra posición para obtener la custodia primaria. La complejidad de los aspectos financieros del divorcio, exacerbada por la situación del fideicomiso y las consecuencias laborales, está siendo gestionada meticulosamente para garantizar la seguridad financiera de mi hijo, independientemente del destino económico de su padre. El apoyo inquebrantable de mi suegra ha sido fundamental durante este proceso. Nuestra inesperada cercanía, particularmente considerando nuestros inicios tensos, se ha convertido en una fuente invaluable de fortaleza. Su asistencia activa en la búsqueda de una nueva residencia en un distrito escolar más favorable y su disposición a utilizar recursos personales para facilitar nuestro nuevo comienzo demuestran su compromiso con nuestro bienestar. Su propia experiencia con la infidelidad ha forjado un vínculo de comprensión mutua que trasciende las circunstancias actuales. Reflexionando sobre los acontecimientos desencadenados por mi decisión de visitar su casa aquel día, resulta casi increíble cómo una simple confrontación sobre infidelidad develó años de engaños y conductas profesionales inapropiadas. La magnitud de las revelaciones puede resultar abrumadora, pero mantengo mi enfoque en la recuperación y la construcción de un entorno estable para mi hijo. Esta experiencia ha reforzado la importancia de confiar en mis instintos. Aunque el descubrimiento de los documentos resultó impactante, las señales de advertencia siempre estuvieron presentes. Simplemente elegí ignorarlas. Esta lección permanecerá conmigo, fortaleciendo mi determinación de nunca más desatender mis percepciones intuitivas. Mi compromiso actual se centra en crear un ambiente donde mi hijo pueda desarrollar una comprensión profunda de las relaciones saludables, fundamentadas en la honestidad y el respeto mutuo. Planeo transmitir estos valores a través del ejemplo personal. Las últimas palabras acusatorias de mi esposo, "Has arruinado mi vida", revelan su persistente incapacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones. La realidad es que cada decisión que tomó, cada mentira que construyó, cada manipulación que ejecutó, contribuyó a su actual situación. Mi rol se limitó a exponer la verdad que él tan cuidadosamente había ocultado. A pesar de los continuos mensajes de sus amigos sugiriendo una reconciliación por el bien del niño o criticando mi supuesta severidad, mantengo mi posición con firmeza. Sus acciones trascienden la posibilidad de reparación, no solo por su traición personal, sino por involucrar activamente a nuestro hijo en su elaborado engaño, una transgresión imperdonable. Mi determinación de concluir este matrimonio permanece inquebrantable, resistiendo cualquier intento de manipulación emocional. Mi visión está firmemente orientada hacia el futuro, comprometida con la creación de un hogar donde el amor, la confianza y la estabilidad sean fundamentales. Aunque no puedo modificar los acontecimientos pasados, mantengo el control sobre nuestro futuro y estoy decidida a forjar un camino positivo para mi hijo y para mí.